Ok, bien. Bien, buenos días para todos. Ya estamos grabando. Esta semana comenzamos con el último tema de la asignatura, que a pesar de que es un solo tema, es un tema bastante largo, es un tema fresco, distinto, venido trabajando, y junto con las aplicaciones que no se evaluaron en el segundo parcial, todo lo que vamos a ver a partir de hoy hasta el último día pues que tengamos de clase es el material que va a ser evaluado en la evaluación parcial número 3, ¿ok? Bueno, el tema que vamos a empezar hoy, que como les digo, pues tiene bastante contenido, es el tema de sucesiones y series. Y aquí comenzamos entonces con el tema de sucesiones. Este material está compartido en el módulo, de manera que ustedes tienen acceso a él. Y simplemente lo que vamos a hacer hoy es pasearnos por el material, revisarlo, explicarlo, para que ustedes tengan una idea bastante firme de lo que es una sucesión, porque en función de ese concepto, en nuestra próxima clase, definiremos o comenzaremos a definir y a ver lo que son las series, ¿ok? Posiblemente la clase de hoy no sea muy larga porque el tema de sucesiones no es muy largo, pero no voy a comenzar hoy con series, solamente voy a trabajar sucesiones, ¿ok? Muy bien. Entonces comenzamos con la explicación y vamos a leer el primer recuadro que dice: el objetivo es comprender las herramientas que permiten determinar la convergencia o divergencia de una sucesión. Bueno, la palabra sucesión, fuera del contexto de una clase de cálculo, se utiliza en el lenguaje para describir algún suceso que se repite en el tiempo y estamos describiendo algo y decimos, y así sucesivamente. Bueno, esa idea de que algo se va a repetir en el tiempo de manera indefinida, quiero que la mantengamos sobre el tapete porque eso nos va a ayudar a entender lo que es una sucesión. ¿Bien? Ok. Dice, definiremos una sucesión como una función cuyo dominio es un subconjunto no finito de los números naturales y cuya, aquí se cura, pero es cuya estructura es la siguiente. Entonces, de esta definición, ¿verdad? Voy a subrayar algunos aspectos importantes. Primero, voy a subrayar que una sucesión no es otra cosa que una función, pero una función especial. No es cualquier función o no es una función como las que hasta ahora hemos definido en el curso. Es una función que tiene unas características particulares. La característica o las características particulares que vamos a destacar de la sucesión son, primero, su dominio, que aquí dice que es un subconjunto no finito de los números naturales, ¿ok? Y la segunda cosa que vamos a destacar es la notación, cómo se escribe una sucesión, ¿ok? Bueno, vamos a hablar del dominio. El dominio al que estamos acostumbrados hasta ahora de las funciones son los números reales, porque hasta ahora todo lo que ustedes hicieron en cálculo 1 y todo lo que han hecho conmigo relacionado con funciones en cálculo 2 se ha referido a funciones reales. Esas son funciones cuyo dominio es el conjunto de los números reales, perdón, cuyo conjunto de partida es el conjunto de los números reales y cuyo conjunto de llegada es el conjunto de los números reales. Por eso se llaman funciones reales, ¿ok? Las sucesiones son también funciones, pero su dominio es natural. Su dominio es un subconjunto que no es finito de los números naturales, ¿ok? Ahí está la primera diferencia o característica importante que distingue a una sucesión de cualquier función que hayamos visto hasta ahora.
La segunda cosa importante es la notación. Aquí la tenemos. La notación, ¿cómo se denota una sucesión? Bueno, se colocan unos corchetes, perdón, unos corchetes no, unas llaves. Dentro de las llaves, la ecuación de esa función y esa función que tiene la ecuación que vamos a colocar ahí adentro, tiene una variable. La variable que vamos a utilizar para denotar a las funciones sucesiones es la variable n, estableciendo que esa n se denota así porque el dominio es un subconjunto de números naturales. Por esa razón es que utilizamos a la n para la variable cuando hablamos de una sucesión. Y cuando hablamos de cualquier otra función, utilizamos cualquier otra letra. Tradicionalmente, las funciones que nosotros hemos utilizado, a la variable independiente de la función la llamamos x. ¿Ok? Bueno, además en la notación hay que destacar otra cosa. Fuera de la notación, que son las llaves, vamos a encontrar unas indicaciones que me dicen n igual k hasta infinito. Esta indicación no es más que la indicación que nos dice cuál es el dominio natural de esa sucesión. Entonces, particularmente en esta sucesión genérica, el dominio comienza en el número natural k y termina en el infinito. Y los números naturales que incluyen ese dominio son k, k más 1, k más 2, k más 3, k más 4, k más 5, etcétera, etcétera. Porque son los números naturales consecutivos de ese conjunto no finito que representa el dominio de esa sucesión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cada uno de los naturales de ese dominio, ¿ok?, debe ser sustituido en la ecuación de la sucesión. Y el resultado numérico de esa sustitución se corresponde con los términos de la sucesión. ¿Ok? Los términos de una sucesión sería este desarrollo que tenemos aquí. Sería primer término, el valor que la función tiene para el primer número natural del subconjunto dominio, que sería f de k. El segundo término, separado del anterior con una coma, sería el valor que asume la sucesión cuando sustituimos en su ecuación el natural siguiente, que sería k más 1, coma, el siguiente término, que sería el valor que asume la sucesión cuando en su ecuación sustituimos el natural siguiente, que sería k más 2, y así sucesivamente. Fíjense que ponemos unos puntos suspensivos para indicar que esa descripción de los términos de la sucesión continúa infinitamente y que nosotros nada más vamos a expresar algunos de esos términos. Pueden ser los 4 primeros términos, los 5, los 6, en fin, los que ustedes deseen y requieran cuando tengan que hacer algo con alguna sucesión. ¿Ok? Bien. En esta descripción aclaramos que, donde dice el texto, f de n se denomina término enésimo de la sucesión y k pertenece al conjunto de los números naturales. Recordemos que f de n es la ecuación de la sucesión, la fórmula, y k es el primer número natural donde comienza el dominio de esa sucesión. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta de la definición de lo que es una sucesión? Recuerden, es una función especial que tiene una ecuación que se escribe en función de la variable n, y la razón de que se escriba en función de la variable n es que el dominio es un subconjunto no finito de los números naturales.
Bien, vamos a borrar entonces esto para poder continuar. Ok, sigo subiendo. Después de definir lo que es una sucesión, el material nos habla de la observación número 1. Dice, una sucesión converge si y solo si el límite cuando n tiende a infinito de f de n existe. En caso contrario, la sucesión diverge. Bien, de eso que está escrito voy a subrayar dos palabras, converge y diverge. Ya esas palabras, convergencia o divergencia, no son nuevas para nosotros porque las utilizamos cuando describimos el comportamiento de las integrales impropias. Las integrales impropias podían ser convergentes o divergentes. Bueno, lo mismo ocurre con las sucesiones. Las sucesiones pueden ser convergentes o divergentes. ¿De qué depende esa clasificación para una sucesión? Bueno, depende del resultado numérico de este límite. Cuando calculamos este límite cuando n tiende a infinito del término general de la sucesión, tenemos dos posibles respuestas. Una es que el límite exista. Eso significa que el límite da un número, 8, 4, 5, menos 1, 0, menos 1 medio, 33, lo que sea. Cuando eso ocurre, decimos que la sucesión es convergente. Pero nosotros que sabemos de límites, es posible que la sucesión, ¿ok?, tenga un comportamiento diferente. Y eso se dará cuando ese límite no exista. ¿Cuándo el límite no existe? Bueno, cuando el límite da más infinito o menos infinito, o el límite no existe de acuerdo al teorema de unicidad. Recuerden que un límite, para que exista, tiene que dar un número, ¿ok? Y en ese caso, que el límite no exista, entonces decimos que la sucesión es divergente o simplemente la sucesión diverge, ¿ok? Entonces, el objetivo fundamental de este primer tema es, dada una sucesión, identificar los elementos de la sucesión como son su ecuación y su dominio, y buscar o estudiar si la sucesión es convergente o divergente. ¿Cómo se hace ese estudio? Bueno, calculándole ese límite a la sucesión. Como se trata de calcular un límite, les comento que para resolver estos límites que se van a presentar en este tema, vamos a requerir el uso de todas las herramientas de cálculo de límites que se hayan visto. O sea que vamos a tener que desempolvar todo lo que se vio de límites en cálculo 1 y también todo lo que se vio de límites en cálculo 2. Porque nosotros en cálculo 2 complementamos o completamos, mejor dicho, el estudio de límites cuando vimos los límites indeterminados de la forma 0 a la 0, 1 a la infinito e infinito a la 0. Esos límites no se vieron en cálculo 1, nosotros los vimos ahora en cálculo 2. Ok. ¿Alguna pregunta en relación a la observación número 1? ¿Pregunta o comentario en relación a esta observación? Bien, seguimos entonces. Observación número 2. Dice, una sucesión no es una función continua. Vamos a subrayar esa primera oración. Una sucesión no es una función continua.
¿Y por qué una sucesión no es una función continua? Porque recuerden que su dominio no es real, su dominio es natural. Entonces, ese dominio natural hace que en la sucesión haya infinitas discontinuidades, ¿ok? Por lo tanto, al determinar la convergencia o divergencia de una sucesión, haciendo uso de la herramienta del límite, nos puede ocurrir que se presente una indeterminación de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y yo agrego cualquiera de las nuevas indeterminaciones que se presenten como 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, es decir, dado que vamos a calcular límites, es posible que nos aparezcan cualquiera de las indeterminaciones. Aquí en el material, ¿ok? Se comentan estas dos, 0 a la 0 e infinito sobre infinito, pero nos pueden aparecer cualesquiera de las indeterminaciones que hemos estudiado. Repito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Bien, dice. Si lo anterior ocurre, debemos cambiar la variable natural por una variable real y transformar la función f a una función continua. Y posteriormente haremos uso del siguiente teorema. Es decir, antes de pasar a la siguiente hoja, cuando haya una indeterminación en el cálculo del límite de una sucesión, tenemos que hacer que la función se vuelva continua y para ello hay que cambiar la variable, es decir, a la variable n la cambiamos por la variable x y la razón de eso es que si hacemos ese cambio, convertimos a la función discontinua en una función continua. Y entonces se puede aplicar el teorema que voy a comentar a continuación. El teorema dice lo siguiente: sea n una variable natural y f de n una función de variable natural y una función no continua, sea x una variable real y f de x una función de variable real y una función continua, entonces se satisface este teorema. El límite cuando n tiende a infinito de f de n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x. ¿Qué es lo que me dice este teorema? Que si yo tengo que resolver este límite, ¿ok? Y resulta que el límite es indeterminado. En esas indeterminaciones que mencioné, es posible que necesitemos el uso de una herramienta que se popularizó y se hizo muy famosa en cálculo 1, que fue el teorema de L'Hopital. El teorema de L'Hopital requiere derivar numerador y denominador, pero para poder aplicar el teorema de L'Hopital, la función que vayamos a derivar tiene que ser una función continua. Entonces, en esta estructura donde la variable es n, la función no es continua. Entonces, allí no se puede aplicar L'Hopital. Entonces, por esa razón es que hacemos el uso de lo que establece el teorema. El teorema dice que este límite evaluado en n variable discontinua, me va a dar lo mismo que este límite evaluado en x variable continua. Y aquí, en este límite con la x, sí puedo sin ningún problema aplicar la regla o teorema de L'Hopital que requiere derivar, pero para poder derivar tenemos que garantizar que estemos trabajando con una función continua. Por eso hay que cambiar la n por la x. Parece que lo que estoy diciendo es como una sutileza, o sea, simplemente hay que cambiar la letra. Sí, es una sutileza, pero esa sutileza matemáticamente y conceptualmente tiene una cantidad de información que hay que considerar y hay que establecer que efectivamente es
imprescindible hacer ese cambio de n por x, porque si no estamos aplicando el teorema de L'Hopital en una función en la que no se puede aplicar. Sería un horror matemático. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta de este teorema y de cuándo será necesario su aplicación? Profe, disculpe. Dígame. No entiendo cómo conceptualmente con el simple hecho de cambiar la letra, como usted acaba de explicar, hace que la función pase a ser continua. Porque, o sea, se sigue usando la misma ecuación y todo lo demás, simplemente que le cambiaste la letra. Eso ya es un concepto Bueno, porque más... estamos partiendo de la definición. Cuando usted habla de n, la definición de lo que es una sucesión, le dice que n es natural. En cambio, cuando usted habla de x en una función, de acuerdo a lo que definió hace tiempo en cálculo 1, en el momento que le definieron función, a usted le dijeron que x era real. Ah, ok, ya. Entonces me Ya, estoy ya, ya. basando en las definiciones iniciales que en algún momento se trabajaron de lo que era una función. Yo hoy le estoy definiendo por primera vez sucesión y le digo, en una sucesión n es natural. Pero en algún momento, cuando te definieron por primera vez una función, le dijeron x es real. Entonces, apoyándome en esas dos definiciones, es que puedo garantizar que n es natural y que x es real. Así que, Okay. como usted dice, es la misma ecuación, efectivamente es la misma ecuación, la misma estructura, lo que cambia es la letra. Por eso me refería hace un momento a la sutileza. Sí, es una sutileza, efectivamente, simplemente cambiar n por x. Pero todo lo que eso conlleva tiene un trasfondo teórico bastante complicado. ¿Ok? Espero haber aclarado su pregunta. Sí, o sea, entonces al cambiar la variable, uno lo que está, o sea, uno puede cambiar el dominio y como usted dice, al tener el dominio real, ahí sí aplicas L'Hopital. Real, ya puedes aplicar. Correcto, excelente, buen resumen. Muchas Ajá, gracias. Andrés me pregunta por el chat, a tu orden. Andrés me pregunta por el chat si este teorema no tiene nombre. No, Andrés, no tiene nombre. Si quiere le ponemos un nombre, vamos a llamarlo, no sé, para que lo podamos identificar. Teorema de sucesiones versus funciones. Llamémoslo de esa manera. ¿Ok? Pero no tiene nombre particular. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en el material, entonces, luego de esta línea, luego de estas líneas teóricas, ya vamos al ejercicio número 1, ¿ok? Vamos entonces a resolver el ejercicio número 1. Ok, dice, enunciado. Determinar si la sucesión, fíjense cuál es la estructura de la sucesión, n sobre n más 1, que en este caso está definida en un conjunto de números naturales que empieza en k, no especifican con claridad quién es k, k puede ser cualquier elemento natural y termina en infinito. Yo quiero saber si esa sucesión converge o diverge. ¿Ok? Bueno, hasta ahora la única herramienta que tenemos para determinar la convergencia o divergencia de una sucesión es el cálculo del límite. Entonces, hacemos lo que hemos venido comentando. Dice, haremos uso de la herramienta límite cuando n tiende a infinito de f de n. Entonces calculamos el límite y ya sabemos que f de n no es otra cosa que la fórmula de la sucesión. Sería entonces el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. ¿Ok? Este límite, vamos a hablar de este límite. Bien, hablemos de este límite. Cuando lo evaluamos, nosotros que ya pasamos por cálculo 1 y sabemos cómo es el cuento con la evaluación de los límites, es un límite que al tender a infinito, hacemos la sustitución, esto va a ser un límite de la forma infinito sobre infinito. Va a terminar el curso y yo todavía no voy a poder escribir bien con este puntero. Ok, infinito sobre infinito. Si quisiéramos aplicar la regla del L'Hopital,
no lo pudiéramos hacer a menos que cambiásemos la variable, pero considero que aquí no es necesario aplicar la regla del L'Hopital, porque vemos que la variable en el numerador, que es n, tiene grado 1, y la variable en el denominador, que es n, también tiene grado 1. Debemos recordar de cálculo 1 esa herramienta que establecía en indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito, cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, como en este caso. El límite es el cociente de los coeficientes de la variable de mayor grado. Entonces, en el numerador, la variable de mayor grado es n, su coeficiente es 1. Y en el denominador, la variable de mayor grado es n, su coeficiente es 1. Y 1 entre 1 me da 1, por eso es que aseguro que el límite es 1. Entonces, como el límite calculado existe, entonces concluyo diciendo que la sucesión converge, ¿ok? Y converge al valor 1. ¿Qué significa que converge a 1? Significa que si yo desarrollo los términos de esa sucesión, a medida que voy incorporando términos, cada término que yo incorpore se va a acercar más y más y más y más y más al valor 1. Es decir, que si existiera la posibilidad de calcular el último término de la sucesión, cosa que no es posible porque esa sucesión tiene infinitos términos, pero si existiera la manera de calcular el último término, pues el último término de esa sucesión sería 1. ¿Ok? Eso es lo que significa que la sucesión converge. Que el último término de poderse calcular, ¿ok? Sería 1. Bien, ¿alguna pregunta del ejemplo número 1 o el ejercicio número 1? Leonardo dice que también se puede resolver dividiendo numerador y denominador entre n. Sí, efectivamente, que es exactamente lo que yo estoy proponiendo. Es decir, ese procedimiento que tú estás mencionando trae como consecuencia lo que yo estoy comentando. Muy bien, gracias por la intervención, Leonardo. Bien, ¿alguna otra observación del ejemplo número 1 o ejercicio número 1 para pasar al número 2? Bien. Ejercicio número 2. Ok, mismo enunciado. Determinar si la sucesión, su ecuación es 2n al cubo más 4 sobre n más 3, desde n igual 2 hasta infinito, converge o diverge. Ok, es una sucesión, su ecuación es 2n al cubo más 4 sobre n más 3, y el conjunto dominio es el conjunto de los números naturales que van de 2 en adelante, es decir, incluye el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Quiero saber si converge o diverge. Hago uso, pues, de la herramienta del límite. Calculo el límite cuando n tiende a infinito de f de n, ¿ok? Y calculamos entonces el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cubo más 4 sobre n más 3. Bueno, hablemos de ese límite. ¿Ok? Bien, entonces utilizamos la sustitución. Sustituimos el infinito en el numerador. Al sustituir infinito vamos a tener infinito. Y en el denominador, al sustituir vamos a tener infinito. Es un límite indeterminado otra vez de la forma infinito sobre infinito. Si quieren aplicar la regla del L'Hopital, recuerden que tienen que usar el teorema, es decir, cambiar la n por la x, pero aquí no lo veo necesario porque veo que el grado del numerador en su variable n es 3 y el grado del denominador en su variable n es 1. Ustedes en cálculo 1 debieron haber aprendido
que cuando tienen un límite indeterminado de la forma infinito sobre infinito y el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite da más infinito o menos infinito. En este caso el límite da infinito o más infinito porque cuando hacemos el cociente de signos, más entre más daría más. Entonces la respuesta es más infinito. De acuerdo a la definición, este límite no existe. Por lo tanto, eso significa que la sucesión diverge. ¿Qué significa que la sucesión diverge? Bueno, que a medida que yo hago el desarrollo de los sumandos de la sucesión, ese último sumando, perdón, ese último término, sumando no término, disculpen, cuando yo hago el desarrollo de los términos de la sucesión, ese último término no se puede calcular, ¿ok? Por eso decimos que la sucesión es divergente o simplemente diverge. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta de este ejemplo número 2? Ajá, dice Leonardo en el chat, pero dividiendo entre n a la 3 el límite da 2. No, si usted divide 2 entre 0, muy bien, como dice María, 2 sobre 0 da infinito. ¿Cómo que 2? No entiendo, María, por qué dices que da 2 sobre 0. Y tampoco da Leonardo k sobre infinito, arriba da 2 y abajo da infinito. Y 2 sobre infinito es 0. Creo que tienen allí una confusión importante con el asunto de dividir entre n. Les recomiendo, porque estos son límites muy elementales y veo que hay como dudas allí, les recomiendo por favor que revisen su material de cálculo 1 donde tienen allí cómo resolver límites, ¿ok? Cuando terminemos, vamos a pasar este límite, déjenme tomar nota de él al editor, porque vamos a resolver ese límite con esa herramienta que ustedes dicen de dividir. Esa herramienta a mí me parece chévere, pero eso me indica que ustedes finalmente no trabajaron lo que yo les estoy diciendo. Cuando el límite es infinito sobre infinito, apréndanselo así, o como una reglita, una norma. Cuando el límite es infinito sobre infinito y el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite siempre va a dar infinito o menos infinito. ¿Ok? Apréndanselo así. De todas maneras, ya tomé nota aquí en mis apuntes y cuando terminemos vamos a pasar al editor para que allí lo aclaremos, porque veo que sobre eso hay dudas y hay dudas importantes. Bien. Quedó claro entonces que la sucesión diverge, eso sí quedó claro. Después vemos cómo es eso de que ustedes dividen y no sé qué historia. Yo prefiero utilizar esa norma que les estoy compartiendo. Ok, ¿alguna pregunta del ejemplo número 2? Ok. Bueno, dice, ejemplo número 3. Determinar si la sucesión, cuya ecuación es 1 más e sobre n elevado a la n, y está definida para el conjunto de los números naturales a partir del 2
Es decir, está definido para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, converge o diverge. Ok. Entonces, como de costumbre, haremos uso de la herramienta, ok, límite cuando n tiende a infinito de f de n. Entonces, calculamos este límite cuando n tiende a infinito, sustituimos y miren lo que pasa aquí. E sobre infinito es 0. 0 más 1 es 1 a la infinito. Aquí dice que tengo una indeterminación, ¿ok? Aquí lo dice, 1 a la infinito. Esa indeterminación es nueva. Cuando digo nueva, es nueva de cálculo 2, ¿ok? Es una de las indeterminaciones que surgen al evaluar las funciones potenciales exponenciales. Entonces, vamos a resolverla. Ok, vamos a resolverla. Déjenme subir un poquito entonces el material. Y aquí tenemos la resolución. Bueno, se acordarán que para la resolución de estos límites teníamos una herramienta donde asumíamos que el límite existía y que era el número L. Tomábamos logaritmos a ambos lados. Estoy aquí, tomábamos logaritmos a ambos lados de la igualdad, pero había un cambalache aquí del logaritmo por el límite, ¿ok? Y terminamos entonces resolviendo el límite cuando n tiende a infinito de n por el logaritmo de 1 más e sobre n. Esta n que tenemos aquí fue esta n, muchachos, que gracias al cambalache que hicimos del logaritmo por el límite, baja a multiplicar aquí a el logaritmo neperiano. Ok. Entonces, acomodamos la estructura del límite y lo escribimos así. Límite cuando n tiende a infinito límite cuando n tiende a infinito de logaritmo neperiano de 1 más e sobre n entre 1 sobre n. La razón de escribirlo de esta manera es que el límite al evaluarse ahora, cuando n tiende a infinito, tendríamos e sobre n, sería e sobre infinito, eso es 0 más 1 sería 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, en el numerador tenemos 0 y en el denominador tenemos 1 sobre infinito y 1 sobre infinito es 0. O sea que es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0, ¿ok? Aquí no podemos aplicar ninguna otra herramienta distinta a la regla del L'Hopital. Pero vamos a recordar algo, dice el texto. Recordemos que, aun cuando el límite presenta la indeterminación 0 sobre 0, no podemos aplicar la regla del L'Hopital porque la función no es continua. Por lo tanto, aplicaremos el teorema enunciado en la observación número 2. El teorema que alguien preguntó hace un rato, que si tenía un nombre, yo comenté que no tenía un nombre y hicimos la salvedad